Bien, ahora sí nos vemos. Sí, ya lo podemos ver. Muy bien, gracias. Bueno, estos son los 5 puntos. Primero una introducción de por qué estudiar este tema. Luego lo que le llamamos la primera etapa es una recopilación de conocimiento científico y sabiduría local. La etapa 2 es el establecimiento del sistema silvopastoril, que ya les adelanto que están viendo en esa fotografía de la izquierda, y luego la etapa 3 que sería la producción de forraje y consumo de las plantas por el ganado, y cerramos con la etapa 4 con la conservación biológica en estos sistemas silvopastoriles. No avanza. ¿Me ayudan a la siguiente, por favor? Muchachos, la siguiente, por favor. Ya cambió. Gracias. Bien, miren, los grandes productores y consumidores de carne pues son Estados Unidos, Brasil y China. China se sumó recientemente. Antes, cuando los chinos no comían carne, pues no se necesitaban tantos pastizales, pero como son una población numerosa, pues se empujan al establecimiento de este tipo de sistemas productivos. En México no somos de los grandes productores, pero tenemos una superficie bastante grande con pastizales y de bajo rendimiento. Y en Yucatán, que tenemos el 17.7% de la superficie con pastizales, la producción es realmente baja, de 50.6 kilogramos por hectárea por año. Y eso es muy, muy bajo. Y además, los pastizales son costosos establecerlos y es costoso mantenerlos. Y además se degrada la biodiversidad. Vieron la imagen de Rosa Tumba y Quema, eh, pero además con uso prolongado. Y bueno, la degradación de la tierra solo se restablece dejándola descansar más de 25 años según el grado de deterioro que alcance. Bien. Este diagrama resume lo que es el sistema tradicional, 15 años de manejo del pastizal. Manejarlo más de 15 años no es posible porque la vegetación empuja tanto que ya deja de ser costeable. El control de las arbences se hace imposible después de los 15 años. Esto lo comprendemos bien aquí en el trópico, tal vez no allá en los climas templados, donde es más fácil controlar a la vegetación. Aquí no, aquí el crecimiento de los árboles, arbustos y hierbas es verdaderamente impresionante. Hay que vivirlo para creerlo. Y luego 25 años de descanso, de barbecho y así baja producción de forraje, forraje de mala calidad, de abundancia en la época de lluvias, pero de baja calidad y de baja cantidad en la época de secas. Altos costos de manejo, degradación de la biodiversidad, por supuesto de los suelos y contaminación del agua subterránea, ya que se aplican plaguicidas. Bien, algunos zootecnistas han intentado revertir esta situación. Y miren qué bonitos sistemas silvopastoriles aquí. Tenemos los árboles formaditos, es una plantación de árbol, de árboles forrajeros o maderables y con pasto. Entonces tienen dos estratos económicos y los animales que también son de importancia económica. O acá, plantación no tan ordenadita, pero esto sale muy, muy caro porque hay que esperar a que los árboles crezcan para luego establecer el pastizal y eso pues es muy, muy costoso. Los hay, pero son experimentales. Lo que hace la mayoría de bueno, otra opción, digamos, es tener el pastizal y tener una zona de selva ahí para que
tengan un poco de resguardo ante el clima y la lluvia, y acá tengan comida y el ganado va y viene. Entonces, partir de cero con los pastizales es costoso y es improductivo y es degradativo. Entonces, lo que pensamos es partir de aquí. No sembrar árboles aquí, sino utilizar los árboles que ya tenemos. Bueno, ese es el problema. Y ahora el objetivo entonces pues fue diseñar y evaluar un sistema silvopastoril en un ecosistema kárstico con base en el conocimiento científico y en la sabiduría campesina. Ahora aquí ya estoy hablando de Kars, esto es, sí es el trópico, pero es el trópico sobre suelos delgados, el trópico sobre leptosoles y un poquito de lubisoles y un poquito de cambisoles. Entonces, bueno, nos damos a la tarea de saber qué hay qué hay en esos ecosistemas kársticos. Ahí están viendo el dios de la sabiduría maya. Pero miren, en medicina hay este concepto, bueno, hay esta idea que yo la traigo al manejo de los agroecosistemas. En la conservación, manejo y aprovechamiento de un ecosistema como un todo, es un sistema complejo. El punto de partida para su manejo debe ser el diagnóstico. Entonces, eso es importante porque tenemos diferentes formas de relieve. Aquí tenemos una dolina, tenemos un suelo y un microclima aquí, un suelo y un microclima acá, un suelo y un microclima aquí. Y bueno, acá donde está la vegetación, pues tenemos otro microclima. Entonces, son sistemas complejos. Y bueno, hablando de CARS, en Yucatán tenemos el CARS reciente y el CARS juvenil. La diferencia de estos radica en que en este CARS reciente, donde está Mérida y toda la parte norte del estado de Yucatán, los suelos que dominan son los leptosoles, menos de 25 centímetros, líticos menos de 10, nudilíticos menos de 5 y afloramientos rocosos, o sea, suelo cero. Entonces aquí no nos gusta porque tenemos solo 2, 3, 4 y hasta 10 metros de profundidad, ya tenemos el acuífero, donde tenemos otro ecosistema. Un ecosistema kárstico se caracteriza porque tenemos ecosistemas arriba y ecosistemas abajo. No es como aquí en Tabasco que tenemos el ecosistema arriba y abajo ya no tenemos ecosistema. Entonces, nos gusta pero sobre todo cuando tenemos una caliza de 60, de 80 metros que está protegiendo el ecosistema de abajo. Estos dos pueden servir para el sistema silvopastoril. Bien, entonces estos son los suelos que tenemos en el CARS reciente, les digo, pequeñitos. Bueno, tengo perfiles que son más pequeños que una de mis llaves que traigo aquí en el llavero. Entonces, estos suelos no protegen, estos suelos no son fértiles, aquí no nos conviene hacer agricultura. Yo no me llevo bien con estos aparatos. Ahí está. Entonces, aquí tenemos los mejores suelos en el CARS. Están aquí, son lubisoles, son cambisoles, y siempre vamos a tener estos 6. Pero en el CARS juvenil ya estos empiezan a dominar. Entonces, entre más profundos, pues mayor fertilidad, entre más profundos, mayor protección del acuífero. Bien, y además tenemos conocimiento o sabiduría maya de suelos. De hecho, los agrónomos que llegan a la península de Yucatán llegan con pocas herramientas. Los campesinos sí les ganan en el conocimiento de los suelos. Y por eso es que hicimos una app para que no lleguen tan en blanco. Es triste, pero
pero así es la realidad de cruda. Entonces, hay mucho conocimiento edáfico y hay que tenerlo presente. Bien, pero fíjense también en lo que pasa con las plantas, con los animales. Los mayas tienen sabiduría campesina sobre el manejo de las plantas y de los animales. Solo 500 años de que llegaron estas especies y ya tenemos razas nuevas. La gallina pelona es una raza maya de gallina, el cerdo pelón es otra raza de cerdo específico para allá. Claro, pelones, porque hace tanto calor que pues, no podrían ser de estos con muchas plumas o con mucho pelo, ¿no? Pero además encontramos, bueno, publicamos esto en el 2012. Para esos tiempos teníamos 260 registros de plantas forrajeras en toda la península de Yucatán. Nuestros colegas mayas le dan nombre, saben en qué paisaje geomorfológico están, saben qué forma de vida tiene, saben qué forma de la planta es la comestible y saben qué animal es el que se la come. Entonces, ahorita ya esto anda arriba de las 350 plantas forrajeras. Aquí está el número de paisaje geomorfológico que veían en la tabla, lo tenemos aquí. Nosotros vamos a trabajar por aquí justo, en el 17, donde hay muchas plantas forrajeras. Entonces, miren, muchas son herbáceas, pero tenemos unos arbolitos que nos pueden servir para el sistema silvopastoril, una buena cantidad, incluso palmas y arbustos. Entonces, casi el 25%, un poco más, es de plantas para los estratos altos. La familia que domina son las fabáceas, son las leguminosas, antes les llamábamos leguminosas, fijadoras de nitrógeno y son pura proteína, les encantan a las vacas. Bien, esta es una probadita de las plantas forrajeras, el famosísimo Ramón, la leucena leucocéfala, y bueno, Pisidia, Bursera, Baguinia, Iliciloma bamensis y Laticilicum también tenemos esa. Entonces nosotros escogimos aquí esta parte, suelos profundos, lubisoles y cambisoles dominan. Tenemos el acuífero a 80 metros, el ecosistema subterráneo, perfecto, con un buen nivel de aquitardo protector. Entonces, y además hay un rancho de la universidad, de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde nos dieron muchas oportunidades. Bien, ¿cuál es el problema con el clima? Bien, bueno, miren, estamos por aquí, entonces tenemos entre 5 y 6 meses de lluvia continua, es una buena cantidad de lluvia, aquí están en verdecito, y luego viene la época de nortes. Bueno, en Yucatán solo hay 3 épocas, de lluvia, de nortes y de secas. En los nortes todavía tenemos lluvia y queda la lluvia residual. Entonces no hay problema los 2 primeros meses. Ya en enero sí ya empieza a fallar un poquito el agua, ya no hay, pero luego vienen los meses secos, febrero, marzo, abril y mayo. Ya las plantas no aguantan, bueno, en mayo no aguantan ni los humanos, entre el calor y la sequía, aquello es verdaderamente horrible, es un infiernito y todo el mundo la padece. Bien, los suelos que tenemos acá, repito, son estos y nos vamos a centrar en estos. Bien, entonces, mucho conocimiento, eh, suelos, clima, plantas, tenemos insumos intelectuales para diseñar sistemas silvopastoriles, pero además tenemos el conocimiento o la sabiduría de los trabajadores del rancho. Estos colegas, cuando yo les pregunto cuántos años tienen de trabajar en el rancho, dicen, mi bisabuelo ya trabajaba en el rancho. Si es que son generaciones de familias
que han trabajado en ese rancho. Entonces se conocen las plantas mejor que nadie. Uno de mis colegas botánicos, cuando tenía alguna duda, iba con ellos. El más famoso botánico de la península de Yucatán, cuando tenía dudas, tenía sus maestros mayas que las identifican desde que son plántulas. Todavía ni tienen las hojas verdaderas y ya las identifican. Entonces, con ellos platicando, yo les preguntaba, bueno, ¿cuáles se comen las plantas? No, pues me dan muchos nombres, cuáles podemos cortar, cuáles podemos podar, cuáles hay que quitar. Y entonces con ellos tengo el insumo intelectual para diseñar este sistema silvopastoril. No hicimos rosa, tumba y quema, solo podamos las plantas forrajeras a 1 metro para que a la vaca le quedara a la altura de la boca. Eliminamos, sí, algunos no forrajeros y dejamos los que tenían este diámetro a la altura del pecho de 10 centímetros para sombra y algunas para semilla y para plántulas. Bien, aquí andan trabajando los colegas y los tesistas. Primero hacer brechas, hacer transectos y tomar muestras cada 10 metros. Bien, en el rancho me prestaron 12 hectáreas de selva, 12 hectáreas para el sistema silvopastoril y 12 hectáreas para el pastizal. Lo hicimos en grandote porque había los recursos y de hacerlo en maceta, hacerlo en la vida real, es mejor llevarlo a la vida real. Y bueno, también de que nos prestan el terreno, ¿no? Y tuvimos muchas facilidades, ¿no? En fin, ahí está el mapa. 500 metros para un lado, 250 metros para el otro, muestras cada 10 centímetros. Hicimos el mapa de suelos, tenemos 5 suelos, del rojo al negro, el rojo lubisol, el otro café rojizo, ya es cambisol, luego el pardo ya es cambisol, pero lo léptico, y luego ya vienen 2 leptosoles. Entonces, 5 suelos tenemos ahí. ¿Qué son estos? Estos son los suelos rojos, aquí ya el pardo, acá ya es pardo oscuro y el negro. Bueno, eso me decían a mí, yo como soy daltónico, pues les creo, espero que esos sean los colores. Pero lo interesante es que miren, desde más de 1,5 metros de profundidad hasta 25 y por supuesto afloramientos de roca, ¿no? Bien, bueno, mucho de esto ya se ha publicado, por supuesto. En el pastizal hicimos la evaluación de la producción de toneladas por hectárea de pasto, de 8, 3.7, 2.4, 2, y pues ya acá ya ni hay. Y así para varias plantas forrajeras. Solo les pongo uno porque les voy a contar una historia muy larga. Entonces, las plantas forrajeras se podan, se dejan los grandes para sombra, se eliminan las arbences y las especies no comestibles por el ganado. Y bueno, ahí dice no todas, porque hay algunas plantas que tienen unas espinas muy grandes y que yo decía, quítenmelas todas, porque las vacas, si se pinchan la ubre, pues van a tirar la leche y van a sufrir las vaquitas. No quiero ninguna planta con espinas. Pero luego se juntaron los trabajadores del rancho y me fueron a ver y me dicen, sí, pero no. Es que tenemos unas que si las cortamos, muy grandes, que tienen raíces muy profundas, si las cortamos, van a echar rebrotes y abajo, con muchas espinas. Digo, sí, pero también si las dejamos, el arbolote grandote, vamos a tener un montón de semilla. Y dicen, sí, pero cuando es plántula, la vaca se la come. Entonces, podemos dejar el árbol grandote, nos da sombra y nos da plantulitas que se van a comer las vacas. Fíjense, sin ese conocimiento, pues uno no puede hacerlo. O sea, necesitamos este tipo de sabiduría campesina.
Por eso digo que sí tuvimos idea para hacerlo, pero sin ellos las cosas no hubieran salido bien. Y bueno, luego ya lo cuantificamos cuánto costó la pradera, cuánto costó el sistema silvopastoril. Aquí les borré los datos en pesos porque eso lo hicimos hace 20 años, entonces ya no tiene ningún sentido aquí lo que estaba en pesos, pero dejé el total pasado a dólares. Entonces, miren, pues un sistema silvopastoril, el establecimiento, andamos en la mitad de una pradera convencional en cuanto a la mano de obra que se requiere. Y bien, este es el sistema silvopastoril, aquí están las vacas comiendo, aquí está el árbol con sus rebrotes, miren aquí, perfecto, la comidita. Esto parece la selva, esto no parece un sistema de cultivo de forraje. Y bueno, acá están los campeones que me ayudaron a hacer esto, ¿no? Entonces, realmente pasear por el sistema silvopastoril es muy grato. Mientras que meterse al pastizal, están las garrapatas, están las víboras, está el calor, el sol nos da directo, entonces el confort animal y humano, porque también si andamos por ahí nosotros, es mucho mejor en el sistema silvopastoril que en el pastizal. Bueno, pero ahora lo que queremos, el siguiente paso fue evaluar la producción de forraje. Entonces aquí seleccionamos estos tres suelos, esta sí es la mayor superficie, digamos, lubisoles y dos tipos de cambisoles. Y bueno, obviamente como fueron tesis, pues están en esa estructura de objetivos, hipótesis, pero bueno, lo que queremos es evaluar qué plantas hay en el sistema silvopastoril y que sean forrajeras, y luego evaluar el rendimiento por tipo de suelo, y luego evaluar si les gusta o no ese tipo de forraje a las vacas. Entonces, pruebas para que las vacas nos digan si les gusta o no ese tipo de plantas. ¿Cuál les gusta más? Pues obviamente las hipótesis era que diferentes suelos, pues diferente producción de forraje. Entonces aquí ya no evaluamos las 2 hectáreas porque pues era mucho trabajo, pero escogimos 1 hectárea donde otra vez hicimos el muestreo, hicimos el mapa de la parcela, ahora cada 5 metros en lugar de 10, y ahí están los mapas. Y bueno, aquí hay algunos números de las plantas forrajeras encontradas en estos tres suelos. No son los 10,000 metros porque bueno, nos faltan dos suelos aquí, solo tenemos tres, nos faltan los leptosoles. Pero estas plantas son las forrajeras, Baguinia divaricata, Pisidia piscipula, en fin. ¿Dónde tenemos más? Pues donde el suelo es más profundo y donde es menos profundo tenemos menor cantidad de plantas forrajeras. Bien, estas son con las que hicimos el experimento. Bueno, medimos el rendimiento, Baguinia, Leucena y Pisidia. Y miren qué interesante aquí. ¿Qué pasa en el lubisol? En el lubisol tenemos 47% de Baguinia, 25% de Pisidia y solo 7% de Leucena, leucocéfala. Pero si nos movemos al suelo vecino, al cambisol, endoesquelético. Aquí miren, la leucena pasa de 7 a 39, Baguinia pasa de 47 a 14 y Pisidia pasa de 25 a 5. Y si nos vamos al suelo menos profundo de esos tres, pues también, bueno, ya es más o menos esto mismo de acá, pero sí es muy diferente con este de acá. Entonces, lo que decía hace rato el doctor Navarrete, cuando estudiaba la selva alta perennifolia, pues decía que diferentes suelos o diferentes especies o diferentes poblaciones o crecimientos. Pues en los sistemas silvopastoriles ocurre exactamente lo mismo. Los suelos, las plantas crecen mejor en unos suelos que en otros, o
son más eficientes, son más competitivas en unos suelos que en otros. Y este es un primer resultado que nos gustó mucho porque justificó la lógica de estratificar por tipo de suelo. Bueno, y luego medimos los rebrotes. Son muchos números, son muchos indicadores. Acá arriba tenemos los 3 tipos de suelos donde hicimos el estudio. Aquí tenemos 3 tipos de las 3 plantas que quisimos evaluar porque son representativas de estos suelos. Aquí vemos que, pues, en este suelo, en el de menor profundidad, pues tenemos que crecen muy bien estas. En el suelo más profundo, Baguinia divaricata es la campeona en cuanto a número de individuos. Luego el rendimiento acumulado, pues igual, estas siguen siendo aquí las buenas. Baguinia divaricata aquí es la que le va mejor, ¿no? Entre unidades, miren, aquí hay bueno, el total por unidad edáfica, aquí es mejor. Y bueno, así los puse en este colorcito para poder identificar dónde es mejor cada planta, a qué suelo. Producción de materia seca acumulada por planta, cantidad promedio de rebrotes por planta. Esto es bien importante, no solo porque lo hicimos por suelos, pero también por especie. Entonces, estas 2 especies son muy, muy buenas. Y, y bueno, esto hay que tenerlo siempre presente, pues. Luego, producción de materia seca por planta, por corte. También, porque una cosa es que estén las plantas, otra cosa es que den rebrotes y otra cosa es que aguanten el consumo por las plantas, que echen uno, segundo, tercero y varios rebrotes. Aquí también, Baguinia divaricata no tiene problema con los rebrotes, en cambio las otras plantas sí. Producción promedio por planta, bueno, igual. Son muchos indicadores que bueno, este es el último y luego les muestro ya una gráfica radial. La calidad del forraje, porque bueno, sí, qué bueno que están, qué bueno que se las comen, qué bueno que echan rebrotes, pero ahora, ¿qué tan buena calidad tienen? Miren la proteína, el porcentaje, proteína cruda en porcentaje. Vean, esta planta casi es carne, 23.7%. Entonces, por eso les gusta a las vacas. Y estas otras, pues, andan bastante bien. Y luego el índice de calidad, pues, obviamente, esta planta es buenísima en ese aspecto. ¿Qué pasó? Bueno, ahora que si les gusta, ya vimos si producen, si están las plantas, cuánto producen, si aguantan los rebrotes, si la calidad que tienen y ahora a ver si se la comen pensábamos que lo íbamos a hacer con vacas, pero a la mera hora lo que me prestaron fueron cabras. Si es que, pues, no usamos, lo que había eran cabras. Los zootecnistas, los veterinarios que me asesoraron decían que daba igual, que era una prueba de cafetería y que, pues, es lo que había. Entonces, bueno, ¿cómo se las comen? Pues primero la que tiene más proteína cruda, luego Baguinia divaricata y al final Pisidia piscípula. Esta que es, también es maderable, ¿no? Tiempo de localización, y aquí está el tesista viendo las cabras y contando los bocados y bueno, haciendo su trabajo. Fibra detergente neutro y la digestividad. Tienen buena digestividad las 3, no hay problema. O sea, les gusta, se la comen y la digieren bien. Estos experimentos de digestividad fueron en el rumen de las vacas. Ahí los veterinarios les dan de comer el forraje y luego les hacen unos hoyos en el estómago y ahí le están viendo cómo se digiere el forraje. Un poco rudo para un biólogo, pero pues ellos así lo hacen. Y yo no les iba a cambiar su forma de trabajar. Bien, luego tenemos indicadores por planta y por suelo.
Esto nos sirve para tomar decisiones. ¿Cuál es la mejor planta? ¿En qué aspecto? ¿Y cuál es el mejor suelo? ¿En qué aspecto? Entonces es un índice multicriterio. Bien, ¿cómo qué decisiones podemos tomar con esa información? Bueno, pues qué planta dejar en qué suelo, ¿no? Entonces, con todas esas cosas que se midieron, podemos decidir que Leucena leucocéfala debe crecer y promoverse aquí, Pisidia piscípula en este suelo, y Baguinia divaricata aquí y acá, Pisidia aquí y acá. Y estas son nuestras tres plantas forrajeras. Bien, eso es en cuanto a la producción del sistema silvopastoril, pero también evaluamos la biodiversidad de la macrofauna. No nos metimos con propiedades físicas y químicas porque las que cambian en el corto plazo son las biológicas. Bien, entonces los medimos, también va a ser una historia corta porque tomamos muestras cada 10 centímetros, eh, 10 muestras por para la selva, el sistema silvopastoril, el pastizal. Estos tres ya los teníamos, solo nos faltaba localizar un pastizal viejo a punto de abandonarse, P16, 16 años, P0, pastizal de 0 años. Y entonces vemos cómo están las morfoespecies colectadas, la riqueza biológica estimada, las morfoespecies únicas, y el índice de diversidad que le gusta mucho a mis colegas biólogos. Vean nada más cómo el sistema silvopastoril hasta es más biodiverso que la selva misma. De la riqueza estimada, pues sí, la selva, la morfoespecie sí, la selva, morfoespecies únicas, pues también. Y en la época de lluvias, pues tenemos esto, ¿no? Acá tenemos, le va mejor al sistema silvopastoril aquí, tiene más morfoespecies, tiene más riqueza estimada, tiene más morfoespecies únicas. Los pastizales pues andan muy por debajo, ¿no? Obviamente aquí el disturbio es muy fuerte en los pastizales y pues es lo que esperábamos, que el silvopastoril se pareciera más a la selva por obvias razones. Los ecólogos utilizan este tipo de gráficas, les llaman rango abundancia y se interpretan como que abundancia, la longitud y las especies por puntitos. Entonces la selva tiene mucha abundancia y muchas especies. El silvopastoril tiene mucha abundancia y un poquito menos especies que la selva. El pastizal de reciente establecimiento tiene muchos individuos, pero menos especies. Y el pastizal de 16 años, pues tiene menos individuos y mucho menos especies. Esta es la época seca. En la época de lluvias, ya nuestro silvopastoril rebasó a la selva. Y bueno, el pastizal lo rebasa en cantidad, pero no en diversidad de especies. El silvopastoril incluso resulta mejor tanto en la época, bueno, en la época de lluvias. Bien, también a mis colegas que estudian la macrofauna les gusta llegar a este tipo de resultados. Aquí tenemos las clases o los órdenes de la macrofauna. Aquí la selva, sistema silvopastoril, pastizal de 0 años, pastizal de 16. Y entonces dicen, bueno, arácnida es una especie, es un grupo susceptible. Miriápoda es resistente. Oligoqueta y crustácea son susceptibles. Luego, coleóptera es o persistente, pero también parece oportunista y también parece temporal. Y luego susceptibles, temporal y susceptibles. Entonces, bueno, si le queremos dar seguimiento como indicadores de degradación, podemos poner atención en el grupo arácnida y en oligoqueta y crustácea. Obviamente, como aquí tenemos más humedad y tenemos el estiércol de las vacas, pues estas dos clases de macroinvertebrados se favorecen.
Bien, entonces tenemos un sistema tradicional con el pastizal y una innovación, el sistema silvopastoril, donde nosotros estimábamos que podríamos manejarlo por 30 años y con eso tenemos una reducción del barbecho de 25 años a 10 y producción de carne, producción de leche, además de conservación de la biodiversidad. Bueno, ahora sabemos, ahora podemos recomendar que estos suelos son buenos para el establecimiento del sistema silvopastoril. Cancaflum, Eclum y Chaclum, con las clases mayas de suelo. Esta estrategia productiva de producción de forraje la hemos replicado en Michoacán y miren nada más qué cosa tan hermosa. Sistema silvopastoril, tenemos árboles de sombra, tenemos plantas podadas dando forraje, vacas felices y contentas, tesistas graduados y campesinos felices porque tienen carne, pasto y especies madereras. Bien, pues esto solo se puede hacer en equipo con mis alumnos y mis colegas del rancho, la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchas gracias a Miguel Huicaf, a Gonzalo Zapata. Y bueno, ese es un número, Marco Ciau. Bueno, muchos estudiantes, mucho trabajo. Los esperamos en nuestras redes sociales por si quieren visitarnos. Y gracias por su atención. Aquí estoy por si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, doctor Francisco, por su ponencia. Abrimos espacio para algunas preguntas. No sé si alguien de aquí tenga alguna pregunta. ¿No? ¿Sí? Buenas tardes, Francisco. Gracias por tu presentación. Yo quería preguntarte, en las especies que analizaron del sistema silvopastoril, si pues, lograron identificar si algunas eran pioneras y si las distinguieron de si eran de sucesión tardía, más que nada pensando en qué tanto se podría acercar ese sistema a un bosque relativamente maduro, ¿no? Más que nada pensando, aunque fueran especies útiles, que se simulara un poco. Sí, mira, Leucena leucocéfala, esa llega a dominar cuando empieza a aparecer el estrato arbóreo, arbustivo, empieza a dominar, pero luego le ganan las otras plantas. De manera que esa es una característica importante. Podemos utilizar esta especie para hacerla, la podemos hacer más competitiva si, si la promovemos en los demás suelos, porque crece perfecto en el lubisol, nada más que naturalmente Bagüinia divaricata le gana. Entonces sí, ahí eh, tenemos ese tipo de cosas, digamos. Sí hemos identificado que esta tiene, los demás digamos, como dicen los ecólogos, tienen capacidad R. Gracias. Por acá hay una pregunta, hay dos, creo. Creo que ya tienen otro micrófono. Bueno, también no le agradecí al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y fueron los que pusieron el dinero y muchas gracias por eso. Adelante, doctor. Gracias. Dos preguntitas. La primera es, todo iba bien cuando lo pusimos en términos de evaluar dos sistemas, el pastoril, que es el que se impuso, ¿no? Por los colonos, y esta innovación que pues es profundamente interesante. Entonces, pero ya al final ya no me dieron los números porque
en la primera presentación pusiste, ¿qué? 46 kilogramos por hectárea del pastizal tradicional, pero ya no supe cuántos kilogramos por hectárea da este. Yo sé que en el primer dato era para bovinos, supongo yo, extensión, pero aquí si hubiese algún símil, porque lo hiciste también con caprinos, pero algo para nada más tener un punto de referencia, porque ahí es donde. Entonces, esa es mi primera pregunta, porque pues aquí en Tabasco también nos gustaría, ¿no? A ver, déjeme de una por una, doctor, porque yo no Vale, soy tan venga. listo para No son dos retener en nada mi más, son memoria dos. muchas cosas. Entonces, esta primera, cierto, como el foco estaba en las plantas forrajeras del sistema silvopastoril, pues esto lo medimos, digamos que con mucha precisión, con mucho trabajo. El pastizal ya no tanto, porque en realidad el pastizal, siempre hay más producción de forraje en el pastizal que en el sistema silvopastoril, en la época de lluvias, pero en la época de secas es al revés. En la época de secas el sistema silvopastoril tiene eh, rebrotes toda la época seca que no tiene el pastizal, ¿no? Entonces, sí. Ahora, al final ya no lo pasé, pero metimos becerros de un año, la misma cantidad, y les dimos seguimiento diario de peso, cuánto ganaban de peso diario. Y queríamos, nuestra idea era que en el sistema silvopastoril pues ganaran 2 kilos, 1,5 kilos, y en el pastizal ganaran menos, pero no, salieron exactamente igual, 800 gramos por día de ganancia de peso, en promedio los 20 becerros que se metieron, ¿no? No hubo diferencias. Esto lo han encontrado igual en otros sistemas silvopastoriles, pero la gran diferencia que encuentran no es en cantidad, sino en calidad de leche y en calidad de carne, pero nosotros ya no llegamos tan lejos. Muchas gracias. Lo que pasa es que ya cuando, por ejemplo, uno viene aquí al trópico y ve que las vacas hay que moverlas en lancha, la verdad es que uno no lo cree hasta que. Sí. Y lo mismo allá, supongo que en época de seca y época de lluvias. Bueno, y la segunda pregunta es, porque también dentro del colegio y obviamente en otras instituciones, la bioprospección es un tema muy importante. Entonces, al identificar ya de entrada en la revisión de saberes y de literatura 260 especies forrajeras, y luego ustedes comprobar un poco sobre el comportamiento de 3 en particular, que fueron las que se mostraron, entonces, vale la pena entonces sí llamar la atención a ya ahora sí que a los colegas agrónomos para la domesticación de estas especies. ¿Es una alternativa o quiere que se mantenga de manera natural y que por selección de los productores estas se vayan mejorando, vamos a decirlo así? ¿Cuál es la opinión al respecto? Gracias. Bueno, aquí está, como les decía, Bagüín, Leucena leucocéfala, crece luego, en cuanto hay un disturbio, empieza a colonizar los espacios. Entonces, yo creo que la podemos usar también para el lubisol y ahí daría mucho más forraje. Pero, pues otra vez, no queremos queremos sistemas productivos, pero con menor intervención. Entonces, sí, producción, carne, leche, forraje, pero también biodiversidad. Ese sistema silvopastoril, cuando iban visitantes, no pensaban que fuera un sistema manejado. Hasta que ya los que son observadores decían, mira, estas plantas están echando rebrote y las vacas vienen a comer. No, es un sistema manejado, ¿no? Pero bueno, digamos que por ahí va la idea, ¿no?
Menos intervención, más natural, pero sí producción. Doctor, por favor. Gracias, doctor. Mi pregunta es, ¿cómo recibió la gente, los campesinos de esa zona, los resultados del experimento? Y si se ha continuado, digamos, propagando pues esta tecnología, digamos, en otros campesinos. Gracias. Bueno, pues los primeros digamos que les gustó el resultado fueron a los mismos trabajadores del rancho, ¿no? Decían, nosotros intuíamos que algo así se podía hacer, pero nunca lo habíamos hecho. Y ya que lo vieron, pues no tenemos que propagar nada porque pues ellos lo hicieron, ¿no? Entonces, ellos mismos se encargan de boca en boca llevarlo a esparcirlo ahí mismo. Y bueno, pues ellos fueron nuestros colaboradores. Ahora, la otra cosa era, ¿qué era la otra cosa? Ah, bueno, ese sistema silvopastoril duró alrededor de 15 años, no duró los 20, porque obviamente los proyectos se terminan. Este fue un proyecto de 3 años, se terminó el financiamiento, el sistema silvopastoril quedó, el administrador del rancho permitió que se siguiera utilizando como tal, como sistema silvopastoril, pero como siempre, pues cambian los administradores, llega un nuevo administrador, ni sabía, lo ve extraño y se tumben eso, pongan pastizal, y cuando vamos, pues ya nuestro sistema silvopastoril ya no existía porque pues ya, algo interesante es que como a los 7 años lo utilizaron también para crianza de cerdos. Entonces, por ahí no la habíamos pensado para cerdos, pero estuvo unos años funcionando así. ¿Cómo sigan? Pues no sé, hace 16 años que salí de por allá y pues no he vuelto, pero hay un sistema ganadero, se llama, ¿cómo era como el FIRA, algo parecido al FIRA, mm, el rancho Tantaquín. ¿Alguien sabe esto del rancho Tantaquín? Asesora a los ganaderos. No, Calquiní es un municipio. Bueno, es una institución que asesora a los ganaderos. Estaba muy cerquita del rancho Juvenil, entonces ellos supieron la historia, ¿no? Bien, pues eso es. ¿Tenemos preguntas allá en el aula magna? Sí, tenemos una. Hola, doctor. Yo quiero hacerte una pequeña pregunta muy puntual como para hacernos una idea de cómo era el manejo de los animales. ¿Ustedes rotaban los animales para darle espacio a las plantas a su rebrote o las dejaban a libre de que ellas se movieran como quisieran? Las Gracias. dejábamos libres porque pues, se acaban el rebrote y pues ya no tienen, o sea, tienen que caminar a otro lado y así. Él fue a libre cafetería, decían los zootecnistas. Pero sí, eso se puede mejorar mucho, por supuesto. Y lo que correspondía era electrificar, hacer parcelas y moverlos, porque lo que se ha visto en otros lugares es que el forraje de un día, aunque no terminen, o sea, forrajeando un día es lo mejor, y al siguiente día cambiarlos y al siguiente día cambiarlos. No dejarlos hasta que se acaben el rebrote. Eso no le viene bien a la planta. No sé por qué, eso es algo que hay que estudiar, pero se ha visto que lo que se comen en un día está bien y hay que cambiarlo porque le favorece a que rebrote más. Tiene que ver algo con el vigor de las plantas. Bien. Bueno, si no hay más, pues yo agradezco y el que sigue, pues.